ñe, ñe, ñe. Completamente de acuerdo. ¿Para qué más? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de... como no sé el nombre, lo voy a doblar después. Pero primero, bienvenida, Cheryl. Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y aparte hace mucho que no los veía ni en virtual ni en nada. Estoy conmovida. No parece, pero estoy conmovida. Lo sabemos, pero tus manos están conmovidas en este momento. Federico Castellacci, un placer siempre verle, hermano mío. El placer es todo mío, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta linda tarde, por lo menos aquí en Argentina, tarde de feriado, con unos matecitos, amigues, un poquito de bizcochitos y unas charlas interesantes. Qué lindo, hermoso. Y Goncho Iglesias, ¿cómo estás, querido? Bien, extrañándolos mucho, gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio. Y el tema que nos compete, nos une, es el humor y sus límites en la impro, ¿no? Porque se ha hablado mucho de los límites del humor en otras áreas, en el stand-up, en el humor gráfico, en el cine, pero ¿qué pasa con los límites del humor en la impro, donde el filtro es poco o ninguno, y cuáles son los elementos en juego, ¿no? Y hay varias cositas de las que me gustaría conversar, pero por sobre todas las cosas me interesa su opinión. ¿Debería haber un hasta dónde? ¿Debe haber un límite? Uno como improvisador o improvisadora, estás improvisando a 10.000 por segundo, ¿debe haber un filtro? Y si debe haber, ¿en base a qué? Tengo una hipótesis. Bueno, que además es algo que yo pongo en práctica, incluso cuando doy clases. Me pasa mucho y seguramente a ustedes también les ha sucedido que cuando las personas empiezan a hacer impro, empiezan a hacer muchos chistes que van de lo muy burdo, ¿no? Excuse my French, caca, culo, pedo, pis, cosas misóginas, machistas, homófobas. Y yo normalmente cuando la gente empieza a hacer impro no se lo censuro, solo se lo señalo para que se den cuenta que están pasando por algo que yo le llamo la adolescencia de la impro, que no pueden pensar en sexo y caca, ¿no? Pero en algún punto uno tiene que brincar eso, no porque sea políticamente correcto o incorrecto, sino porque uno tendría que exigirle al cerebro que empiece a exprimir qué más hay y que aparte de lo obvio, tendría que poder construir humor a partir de otra cosa. También doy clases de locución y conducción y es muy fácil para un locutor o conductor empezar a hacer mofa del público, que también se ve mucho en stand-up. Y si el público lo permite, puede ser divertido, pero yo creo que el verdadero reto es cuando aprendemos a descubrir el humor más allá de las cosas evidentes y empezamos a construir aparte de lo cultural. No, de nuevo, no porque sea políticamente correcto, sino porque es humor original de la persona, porque está basado en toda su historia económico, religiosa, cultural, vivencial, y entonces puede hacer un análisis mucho más purificado para encontrar una nueva beta de humor. Al final, la comedia es un superlativo de la realidad, entonces creo que cuando la limitamos por cosas que son solamente políticamente correctas, acabamos por no evidenciar o no denunciar cosas que sí nos han pasado, cosas que sí se nos han filtrado en la educación y que de todas maneras están en boca de las personas. Hay cosas que hay que plantear. Creo que cuando es a costa de alguien puede haber un límite, pero es un acuerdo social dependiendo del espectáculo que estés dando. Y en la impro hay muchas cosas que decir, porque estamos generando a partir de todo lo que nos ha inspirado, para bien o para mal. Y negárnoslo nos limita la creación, me parece. Pero entonces podríamos decir que, y dejo esta pregunta para a lo mejor Goncho y Fede si quieren sumarse ahí, a lo mejor podríamos decir que es un claro reflejo de quién eres, ¿sí? La manera en que haces humor o la etapa en la que estés. Quizá no debería haber un filtro, pero hacete cargo de quién eres y quién muestras entonces. Yo comparto 100% esa postura. Para mí no debería haber un filtro, de ningún tipo. Uno puede, pero sí uno tiene que hacerse cargo de lo que dice. Entonces, si haces un chiste o algo que pueda llegar a ofender a un colectivo y luego ese colectivo te dice, hey, escúchame, ¿cómo vas a decir una cosa así?
tenés que hacerte cargo de lo que dijiste. Ya sea para decir, yo soy esto, arréglense, o como decir, a ver, no lo había pensado, tienen razón, les pido disculpas. Y no hacer esa mierda de, si ofendí a alguien, pido disculpas. Eso no es pedir disculpas. Es, si realmente sientes que te equivocaste, hiciste un comentario desafortunado, asúmelo. Y decís, bueno, me equivoqué, pido perdón. Y evoluciona a partir de esa crítica o esa devolución que te hacen. Ahora, si no lo sientes de esa manera, si no sientes que sea ofensivo o si crees que no debería tomarse tu comentario de esa forma, bueno, también, hazte cargo. Quiero decir, claro. Para mí va por ahí. Porque igual hay una diferencia entre el stand-up, ¿no? y otros escenarios de humor donde se entiende sí o sí que es la persona o un 2.0 del ser el que está expresando sus opiniones. Creo que también hay un factor que es la ficción, porque digo, si yo interpreto un papel que es una mierda de persona, después sí, tanto yo como el colectivo de personas o el grupo de personas que estamos improvisando, tenemos una especie de, creo, ¿no? Como de convenio tácito de llevar la historia en estructura general a donde tenga que ser llevada, ¿no? Pero no tengo por qué justificar, creo, mi papel o mi personaje ficcional, si la historia lo hace que reflexionemos o la historia, la dramaturgia lo hace pagar, entre comillas, por lo que dijo o hizo. Igual hay que separar el tema de tu rol como jugador y el personaje que estás interpretando, como tú lo has dicho. Yo estoy muy de acuerdo con Sherry, por ejemplo, el tema de hay dos instancias importantes durante tu proceso de aprendizaje y cuando estás parado frente a un público. O sea, entonces, si hablamos de que el improvisador está pendiente siempre de su compañero, ¿no? Y ya te partes en dos, donde tú sumas el 50% tuyo más el 50% de tu compañero o del contexto o de la situación, se crea algo nuevo. Entonces, si tú no eres empático con la persona con la que estás jugando, entonces no se puede crear algo nuevo. Y hay ese tema, pues el tema de individualismo, ¿no? A ti te puede parecer gracioso un montón de cosas, pero de repente la persona que tienes al frente, no. Y para generar comedia creada en el instante con una persona más, tienes que, creo que ir dosificando y metiendo de a poquitos a dónde vas a apuntar el chiste. Porque creo que la comedia en la improvisación es parte del contexto de la historia que estás contando a través del personaje que estás interpretando, ¿no? Y no debería, yo siento que no debería haber ningún filtro. El único, no sé si filtro, pero la única censura que podría darte es el público. Porque el público es el que te va a ver, el que te va a juzgar y a ti y a tu espectáculo, ¿no? Pero si no les gusta lo que estás haciendo, pues te vas a enterar por la ausencia de público. Pero no siento que debería haber un tema de hazlo así, hazlo asá, o no te burles de esto, o no te rías de esto, porque al final de cuentas, sí, está bien, somos nosotros los que estamos interpretando el papel, pero como dice Bora, es un personaje. Si mi personaje es un misógino, machista, gore, cocodrilo, vampiro, pues tengo que ser consecuente con lo que estoy haciendo porque somos actores, somos actrices. Ese es nuestro papel en el escenario, ¿no? Sí, hay una cosa en la construcción del mensaje. Para que un código sea efectivo, tiene que haber acuerdo, contexto y convención. Entonces, teniendo esas tres, no tendría por qué haber un problema, como bien señalan, ¿no? A lo mejor yo elijo hacer un personaje que es un personaje de mierda y tengo que desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias y en equipo definir cómo se le va a castigar o si va a ganar la historia y si gana, a costa de qué gana, que se aporta con este tipo de narrativa. Creo que si nos ponemos demasiado cuidadosos, corremos el riesgo de que las historias no avancen, porque siempre se necesita un antagonista que potencie las virtudes de los protagonistas. Entonces, si nos ponemos demasiado políticamente correctos, no hay camino del héroe, no hay búsqueda dramática, no hay conflicto. Y les pregunto como artistas, ¿no? En verdad, en ese segundo, todos sabemos, y todos y todas saben que van a estar viendo esto, ojalá más allá de nuestra propia familia, comunidad de la impro, ¿no? Los que tienen. Beso a mi esposa, Paola. Claro, la familia de todos y todas. En ese segundo, es como que, no sé cómo lo ven ustedes, pero ese segundo en escena en el cual
estás como recibiendo influencias en todos tus sentidos y sosteniendo la historia, sosteniendo el personaje, conectándote con todos y mirando al público. Yo encuentro que hay muy poco tiempo para filtrar. O sea, físicamente, hablamos éticamente recién, ¿no? Digo, físicamente, en tu cerebro, en escena, ¿hay momento para parar y decir esto sí, esto no, esto mejor lo digo así? En escena, porque si estás tras bambalinas y vas a entrar, puedes elaborar la propuesta, pero ahí, en el fuego. Para eso sirve la pausa dramática. Yo creo que no, coincido creo con Cheryl en ese sentido. No creo que debería haber tanto análisis. En todo caso, si sientes que hiciste un comentario desafortunado o una acción desafortunada y crees que puede haber llegado a haber ofendido a alguien y crees que necesitas aclarar eso, porque también puedes decir, no voy a aclarar una mierda, y eso también es hacerse cargo. Yo no haría eso, pero digo que es otra opción. Tienes revancha, quiero decir, la impro tiene revancha. Podés 2 escenas después hacer un chiste sobre eso que dijiste antes y darle otro sentido y reformularlo. Me parece que en eso también, pero depende también, me parece que es muy absolutista la postura que tengo, pero sea cual sea la forma, hay que hacerse cargo. Me parece que eso para mí es como un punto final. Hazte cargo, di lo que quieras, pero hazte cargo. Eso me parece que es como un concepto generalizado de este tema. Digas lo que digas, ¿eh? Perdón, sí, Cheryl. No, perdón, eso justo. Y también está el otro lado. De repente siento que hay mucha gente juzgoteando o esperando qué decir. Y en el momento en que tú te estás juzgoteando y eliges qué vas a decir, qué no vas a decir, y empiezas a repartir esa sensación, se empieza a volver incómodo el momento creativo. Y es ahí donde sí te da tiempo de reconfigurar, y entonces la impro deja de ser honesta. Porque dices, ay, me está viendo, ay, no, creo que dije no, y entonces entra el juicio, y cuando entra en la cabeza ya no tienes tiempo de conectar con el personaje ni con la fluidez natural de lo que le estaba sucediendo. Ahorita les quiero compartir una anécdota que quedó muy en mi corazón de la Copa de Ascenso, con unos alumnos que yo coaché desde el principio. Ellos estaban en la escuela de periodismo, no son actores ahora ya, porque discúlpenme sus papás que pagan una colegiatura de periodismo y ahora son actores, pero entraron a la Copa de Ascenso porque estuvieron mucho tiempo haciendo impro y les dije, cálenle, o sea, no les estoy diciendo que van a ser los mejores, ganaron el torneo, pero vayan a ver qué pasa, ¿no? Y hubo una impro en donde acá se le hace mucha burla a una escuela que se llama Conalep. Hay muchas por todo el país. Pero normalmente asisten personas que no tienen oportunidad de pagar colegiaturas caras, ni mucho menos. Y entonces hay un chiste que es recurrente porque las chicas hasta se sacan fotos que se embarazan por tandas. Entonces siempre hay chicas del Conalep de 13, 14 años embarazadas. Entonces, bueno, es un chiste negro, pero en México se hace mucho humor negro. El caso es que empiezan a hacer una impro hablando de un Conalep. No le dijeron Conalep porque cliché, pero estaban claramente haciendo referencia a un Conalep. Y entra uno de ellos diciendo que el Brian la embarazó y que no sabe qué hacer. Entonces el otro estaba haciendo como de tutor de la escuela. Y le dice, no, pues es que no puedes estar embarazada, Lunita, tienes 13 años, hay que hacer algo. Así es que mira, agarra ese gancho. Y en ese momento el público hace... Y él por primera vez lo recibe, o sea, era como su tercera función de impro en la vida. Dice, y cuelga tu suétercito, siéntate, vamos a platicar. Dices, sí hay un momento, si estás ahí, ¿no? Lo que decían, el estar viendo al público, el sentir la inspiración que te está llegando de todos lados, llega un punto en que eso sí te va marcando una pauta, y si estás presente, te puede guiar hacia lo que de repente podrías descarrilarte, ¿no? Es que en ese caso, el humor fue escaparle a la obviedad de la línea de texto. El humor es genial al que cuelgue el suéter. O sea, decirle que haga lo que tenía que hacer, ¿no? Supuestamente lo que el público pensó con ese gancho no es humor. No, pero ya después me dijo, él si había pensado en decirle eso, pero la reacción del público le hizo recordar, no, ¿cómo la voy a hacer? El público regula, eso es lo que voy. Cuando se hace frente a un público, ya el quinto improvisador en un grupo de 4 es el público.
Es más, mira, yo te voy a compartir una anécdota que no termina tan graciosa. Estábamos en una impro, ¿sí? Estábamos con, bueno, no voy a decir con quién, pero ella hizo de princesa, ¿sí? Y yo tomé de referencia a Lord Farquaad, de Shrek, ¿ya? Que era un enano de 40 años que quería casarse con la princesa. Y en un momento salió el dato de que la princesa tenía 13 años. Y yo continué con mi personaje, porque sí, quiero desposarla todavía. Terminó la impro y esa noche yo llegué a mi casa y en mi Instagram tenía 3 mensajes de 3 chicas que me decían pedófilo. Ya. Eres un pedófilo, misógino, machista. Pero sí saben Yo que no- en los cuentos reales las princesas tienen entre 14 y 16, ¿no? No lo sé, si ellas lo saben, Así, ¿no? Julieta Pero yo llegué a mi casa y me encontré con esto. Entonces yo no respondí, pero yo le digo a mi esposa, le digo, oye, ¿esto se sintió así? Me dice, no. Ah, ok, entonces, claro, tengo que saber de quién viene también la queja, ¿no? Y no quiero llamarle una minoría, pero siento que el humor sí debe evolucionar de alguna forma para no ofender a nadie, también obviamente, pero no podemos estar huyendo o entrando a un escenario con miedo de que hayan 2 o 3 personas que te vayan a lapidar, cuando yo siento que la impro debería ser la base de la improvisación, es una hoja en blanco, y ellos quieren que tú empieces con una hoja cuadriculada. Entonces ya la línea se ve distinta, entonces no hay tanta libertad, como tú también dijiste, Cheryl. Entonces es horrible esta sensación de a veces entrar a escenario con el pánico de ¿cómo me van a juzgar ahora? ¿No? ¿Cómo hoy me van a juzgar? Porque ayer o hace 10 años o hace 20 años sería completamente distinto. ¿Cómo será mañana? ¿No? Y es ahí el punto evolutivo, creo. Yo creo que por un lado también hay que tener una lectura del contexto. Eso ya lo Quiero decir, y de la actualidad también, porque, como decías vos, Goncho, hace 10 o 20 años, yo creo que jamás hubieses tenido este episodio que te sucedió. Ahora, en un contexto en donde se está poniendo sobre la mesa la discusión sobre los abusos, sobre la pedofilia y sobre un montón de cosas, interpretar una escena donde se toca ese tema, me parece que hay que tener la agudeza y el contexto actual como para poder marcar eso que se está haciendo. Y no digo no hacerlo, pero sí decir, hey, estoy hablando de esto, no es joda este tema, no puedo tomarlo a la ligera. Hoy, ¿por qué? Porque está sobre la mesa el tema, y entonces me parece que tiene que ver con eso. Y yo imagino que quizás hay una persona dentro del público que quizás sufrió un abuso a los 13 años o a los 14 años y que se tome a la ligera el tema, y quizás no está tan bueno. Pero ¿qué pasa con la gente que no le interesa dar un mensaje? Sino es simplemente jugar a lo que venga. Pero entonces después, si te llegan esos mensajes, tenés que, o sea, bueno, digamos, o sea, lo miré un rato y me sentí, sí, me sentí como que lo hice así, se vio así. Y obviamente después de 3, 4 días lo superé. Pero por eso digo, Goncho, para mí, digo, no es que digo, no, es obligatorio dar un mensaje en un espectáculo, o es obligatorio no dar ningún mensaje y solo divertirse. No, hazlo, cada cual puede hacer lo que quiera. Lo que sí digo, y perdón por la insistencia, hay que hacerse cargo. Si después uno quizás no profundiza sobre un tema en una impro, no le pinta dar un mensaje, si luego alguien para mí igual de todas maneras, es un poco fuerte el mensaje que te han mandado, ¿no? Como pedófilo es un montón. Pero digo, quizás, che, mira, la verdad que me sentí incómoda viendo esta impro donde pasaba esto y esto. Y bueno, hay que aceptarlo y hay que hacerse cargo. Porque uno no dio su opinión sobre el tema, sino que miró hacia otro lado. Entonces, bueno. Y sí, Fede, vos decías que hay revancha, sí, claro, pero creo que más que justificar lo que hiciste antes, es seguir dándole para adelante y dejar súper en clara la postura de tu personaje, pero, insisto, también está el que tus compañeros y compañeras se hagan cargo y lo pongan eso en situación. Digo, no es solo responsabilidad de uno, sino de todo el grupo. Por supuesto. Sí, y también creo que no es la postura de tu personaje. Digo, si vas a bajar una línea o dar tu opinión en el escenario, es tu opinión atravesada por el personaje. No, digo, uno puede hacer un personaje que sea tremendamente, como decía Goncho antes, tremendamente horrible el personaje que hagas, pero vos podés bajar, inclusive dar tu opinión atravesada por ese personaje, inclusive. No es que
el personaje hablas tú a través del personaje. Soy pro animalista a full. Llevo no sé cuántos perros, gatos rescatados. Tengo 4 gatos en la casa, los amo, los adoro. A veces comen mejor ellos que yo. Y he hecho impros de abuso animal. Y no me escudo. Y no me protejo. Y digo, by the way, tengo 4 gatos rescatados. Actualmente todos tienen sus... No. Y hay gente que me ve despellejar un gato en escena y meterlo en una olla. Y obviamente la Cheryl que vive en mi cabeza dice... Claro. Después ese personaje normalmente no gana, ¿no? Dejo que le pasen cosas, la paga de alguna forma, ¿no? Eso es una opinión. Claro. Evito que suceda, pero tanto como yo tener tiempo de hacer baja, y hay veces que no, han habido impros en donde no la pago, en donde la maldad gana y la bruja se queda con el reino y se come a todos los gatos del castillo. Yo creo que es mucho el contexto. En el caso, por ejemplo, de Goncho, ¿no? Y creo que nosotros también acá en México haciendo sí es impro, le avisamos a la gente que va a haber un show de crimen, de castigo, de violencia. Entonces la gente sabe a lo que va y nos repasamos de lanza, que te pasamos de lanza. Si estás viendo una historia de príncipes y princesas, pues date cuenta, amiga, date cuenta, amigo, date cuenta que esas historias están escritas con adolescentes. De hecho, yo tengo un cuento escrito justamente hablando de eso, de que se casa una princesa de 14 con un niño de 17 y les piden que consumen el matrimonio. Contexto, ¿no? Y ellos no saben qué hacer, entonces acaban volviéndose amigos antes de poder ser cualquier otra cosa, porque no saben ser otra cosa, saben cómo ser amigos, no saben ser pareja, ni novios, mucho menos esposos, ni siquiera saben lo que es consumar. Entonces, sí, 8 pies. Entonces creo que Sí. tiene que, no nada más tenemos que considerar que como responsables del mensaje tenemos que hacernos cargo, sino que también estamos sujetos a la interpretación de otras personas que muchas veces van a interpretar lo que necesitan ver. Sí, vos lees las cuentos de antes y existen estas aberraciones, pero también no por eso tenemos que reproducirlo. Quiero decir, ¿por qué no dar una mirada actual sobre eso que es del pasado? ¿No? Quiero decir, porque hoy a los 4 nos hace ruido, ¿no? Todos cuando Cheryl contó la historia de un pibe de 17 años que lo obligan a consumar con una nena de 13, los 3 decimos, bueno, esa mirada, esa reacción, deberíamos ponerla en... Si no, estamos reproduciendo algo del pasado y no del presente. Nuestra reacción en el presente es, bueno, traigámosla al escenario también esa reacción, quiero decir. No digo que hablemos sobre esto, sobre el escenario. No, bueno, voy a parar la impro porque quiero decir que no. Pero sí, como de alguna manera, mostrar lo que me pasa. A mí, por lo menos, me encanta dar mi opinión y decir, ok, a mí esto no... Me parece asqueroso. ¿Cómo hago para que esa opinión, que a mí esto me parece asqueroso, sea parte de un chiste, sea parte de un gag, o sea parte de la continuación de la historia, o sea parte del pensamiento de mi personaje? Porque creo que la comedia de la improvisación, lo más orgánico o primitivo, es que lo gracioso de lo que estamos haciendo nosotros en escena es solucionando problemas en el momento. Y ya eso de por sí ya es entretenido, ¿no? O sea, ya después el cómo ves si vas a hacer chiste de esto o de lo otro, sí, pues ahí justamente lo que dice Fede es, ahí estás metiendo tu opinión. Pero si te abstraes de todo eso, ya de por sí lo entretenido o lo divertido de esto es ver cómo sales del problema frente a los ojos del espectador. Sí, y yo veo, ¿no?, especiales en Netflix y en otros lados, y digo, hay un hindú haciendo humor de hindúes, un pakistaní haciendo chistes de pakistaníes, una mujer haciendo chistes feministas, un latino haciendo chistes latinos, o de cómo tratan a los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y de repente digo, es una visión que hay que tener, ver cuál es quién eres tú, para ver qué temas puedes tocar y si vas a ser juzgada por eso, ¿se entiende? Para mí hay que leer mucho, hay que investigar, hay que informarse sobre la actualidad. Si no querés caer en esos lugares, digo, ¿eh? Lo que, de todo depende de qué es lo que quieres, pues, de verdad. Claro. Mira, a mí se me viene a la mente Andy Kaufman. Andy Kaufman tuvo un momento en su carrera donde él quería que lo odien. Ese era su objetivo, quería que lo odien. Entonces lo que hizo fue, se metió de luchador y comenzó a luchar con mujeres.
Y cuando él entraba a la arena, recibía botellazos, latas, popcorn y no sé cuántas cosas más, y todos los insultos en todos los idiomas habidos y por haber. Pero eso era lo que él estaba buscando, eso es lo que él quería producirle a la gente, la incomodidad. Entonces, creo que depende, más quién eres o qué privilegios tienes, es qué es lo que estás buscando tú como reacción por parte de tu público. Sí, creo que la comedia, al estar atada a tantos bemoles, uno tiene que encontrar su tono. El saber en dónde se siente más libre para interpretar. Pero cada quien tendría que encontrar dónde está su discurso y de qué se puede mofar in situ, qué quiere corregirse, qué le corrige a otros. Les repito, yo en la Copa de Ascenso les pido a los chicos y a las chicas que busquen su humor más allá de lo básico, porque ya están dando un espectáculo y justamente porque habrá un discurso del cual hacerse cargo. Y en el caso de la Copa de Ascenso es un espectáculo familiar, tolerante, inclusivo e incluyente. Entonces no les puedo permitir que se me salgan de una línea y que digan un chiste de pinche puto y que nadie diga nada. La instancia de, por ejemplo, cuando tú cobras esto, estás evidenciándolo para que el público también, si es que no lo notó, lo note. ¿Cuándo se hace eso en público y cuándo termina el show y ese es el feedback con tu elenco? Oye, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, no lo vuelvas a hacer. Esto se hace, de hecho, desde antes. Ellos saben desde antes en los entrenamientos, porque se entrenan 2 meses antes de estrenar la copa, justamente para que conozcan la línea editorial del show. Y que ellos se hagan cargo y que sepan que si cometen eso, se les va a cobrar una falta. Y muchas veces, y también les he dicho justo lo que dice el muchacho de aquí abajo, el muchacho Fede, les he dicho, si ustedes eligen meterse una falta de bloqueo, de tal, o de mal gusto, háganse cargo. Nada más que no sean, se me salió y no me di cuenta. Estamos entrenando para que ellos se identifiquen y si creen que vale la pena meterse una falta por eso, porque falta, contrapunto, prefieren el punto. Y muchas veces lo han hecho, se han metido faltas de mal gusto y cuando se les marcan ni se defienden, nada más se agachan y a lo mucho voltean y dicen, pido una disculpa. Puede ser un factor diferenciador. Porque a mí me pasa, yo digo, se me ocurre algo muy divertido, pero no va a ayudar a lo que estamos contando. Y si no va a ayudar, a lo mejor le estoy cagando en más de un sentido, ¿no? Porque estoy enfocado en otra cosa. Suena muy obvio porque es lo que le decimos a todos los alumnos de primer nivel, ¿no? No piensen en el chiste, piensen en la historia. Pero ahí, en escena, nosotros por lo menos que tenemos más experiencia, yo creo que lo sabemos reconocer. Y decimos, esto solo va a hacer que el público me ame. Y a veces ni siquiera. Pero no va a ser en pos de la historia. Yo creo que si tratamos de encontrar ese equilibrio porque a mí me encanta hacer humor, con Fede hemos hecho mucho tiempo Mala Leche, que iba al hueso 100% con muchos temas, y yo creo que en ese segundo, en esa décima de segundo va a ser divertido, pero aporta, y se aporta, y confiamos en la visión de todo el grupo, yo creo que va en un buen camino. De pronto a uno sí se le puede empezar a barrer, pero ahí creo que es cuando dejas de escuchar. Tal vez tendríamos que volver a entrenar. Porque también hay colegas y sabemos que llega un punto en que dicen, yo ya no entreno, yo salgo así, dices... Sí, conozco varios. Habría que volver a entrenar porque empiezas a dejar de oír, empiezas a dejar de sentir el momento con tu equipo, lo que está buscando el público, y te empiezas a ir solo o sola, y ahí pues ya no estás improvisando, ahí estás luciéndote. Lo que te da este entrenamiento constante de decir, bueno, no, yo ya no entreno más, ahí caes, como decía ella, en un lugar en el que vas a perder ciertas habilidades. Es como, no sé, jugar a la pelota todos los días y no jugar por 3 años, cuando vuelvas al potero no vas a pegar una. Lo mismo sucede con este entrenamiento de la impro, se entrena quizás una memoria física y cerebral, por decirlo de alguna manera. Sí, va por ahí. Y me parece que cuando uno está bien afilado, lográs tener un timing y una lectura tanto de lo que está sucediendo en el escenario como lo que está sucediendo entre el público, que te ayuda o a decidir para si arrojo este chiste o no, o realmente ya un muy buen nivel es cómo hago para que este chiste lo modifico de tal manera que no solo haga cagar de risa, sino que también ayude a la construcción de la historia. ¿Y hay tiempo para eso? ¿Estás haciendo impro?
¿Hay tiempo para eso? Es que yo creo que se vuelve automático. O sea, cuando estás como muy entrenado, que le venís dando, qué sé yo, 3, 4 veces por semana haciendo impro, bla, 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 llega un momento en que lo incorporas. No siempre sale, por supuesto. Es como un jugador de fútbol que dispara 40 tiros libres al ángulo todos los días. Bueno, obviamente que no siempre que patee. En un partido quizás no la clava al ángulo, pero tiene la estadística a su favor. Creo que en este caso sucede lo mismo. Si ya tenés el cerebro bien afilado, creo que podés llegar a eso. Y si no, simplemente a ganar lectura. Y una vez que uno vuelve al automático, no tiene que olvidar seguir escuchando el carro. Porque si de repente algo le empieza a sonar distinto, tienes que saber que algo en el motor, o el agua, o la gasolina, o los frenos, o algo, las balatas están fallando. Entonces hay que checar que todo esté funcionando. Y sí, con el entrenamiento se da, me parece. ¿Qué es una balata? La balata, Lo mismo. bueno, seguramente ustedes le llaman distinto, pero es como la gomita que aprieta los frenos. Entonces cuando frenas, cuando suena, quiere decir que la Ah, la musimétrica. El rampazón. El chafalito. El chapalito. Ah. Bueno, claramente sabe más de mecánica Cheryl que nosotros tres, lo cual es buenísimo. Para seguir rompiendo, ¿no? Clichés absurdos. el estereotipo. Exacto. Cuando se desgasta y frenas, suena. Entonces ahí sabes que les tienes que cambiar las balatas. Bueno, me encantó esto. Me gustaría ver si podemos llegar a algo. ¿Con qué se va cada uno conceptualmente? Yo soy poco ofendediza. Y siempre he tenido un humor muy negro. Y además soy cínica como la chingada, ¿no? Entonces, yo he tenido que corregir mi camino a lo largo de los años haciendo comedia, justamente dándome cuenta de hay cosas que ya ni siquiera a mí me hacen gracia, que entendía ver desde otra manera, de un punto de vista distinto, que fui reaprendiendo un montón de cosas, por ejemplo, simplemente el ir entendiendo lo que significaban las siglas de LGTTQ, y saber cómo referirme a una comunidad que requiere una especificidad. Aprendí mucho también en estos años acerca de discapacidad, que eso también de repente lo dejamos de lado y hacemos chistes con personajes que tienen algún tipo de dificultad motriz o lo que sea. Y lejos de limitarme, por eso invito a la comunidad, si siente que de repente el humor se le está limitando, me empezó a despertar otros canales de comunicación que yo no había explorado. Yo siempre he sido muy pro la historia, pero cuando comencé a sentir que no se me limitaba, no es la palabra, no que me limitaban, sino que había que ir con más cuidado, lo que hice fue generarme un espectáculo para que yo estuviese cómodo. Entonces, y voy a usar una analogía muy estúpida de Tortugas Ninjas. Cuando yo era chico y veía las Tortugas Ninjas, me entretenía mucho y me gustaba mucho lo que estaba viendo, hasta me reía, los chistes me parecían increíbles. Y ahora que soy coleccionista ya de grande y la volví a ver, es una mierda. Es una porquería de serie. ¿Sí? Los diálogos son horribles, son estúpidos. Decía, claro, uno va creciendo o va evolucionando, va madurando y comienzas a reírte de otras cosas. Entonces hicimos un espectáculo con mi amigo José Clauer, que le mando un beso enorme, que se llamaba Las leyendas de los monjes de la impro. Y dijimos, ya, somos un par de nerds que conocemos mucho de historias cojudas. ¿Por qué no agarramos un espectáculo y nos burlamos de eso? Porque nos encanta burlarnos de eso, de lo que veíamos de chicos y ahora ya no es. Y me imagino que debe haber un montón de personas que se pueden relacionar con eso. Entonces lo que hicimos fue eso, agarramos varios juegos donde le pedíamos al público, por ejemplo, dame tu película favorita de Disney. Desde La Sirenita, listo. Agarramos La Sirenita y la hacíamos mierda, pero mal, olvídate. Lo destruíamos y eso era muy divertido y era muy cómodo para mí. Entonces, más allá de yo tratar de cambiar mi chip y tratar de entender al público y moverme con la masa para qué es lo que quiere, dije no al demonio, me da flojera. Voy a no juzgar a nadie, no voy a tampoco lapidar a nadie, que haga cada uno lo que quiera hacer, que se haga cargo, como dice Fede, pero si es cuestión mía como jugador, porque siempre, para mí la impro es un juego.
Y cuando deja de ser divertido para mí, entonces ya no tiene sentido jugarlo, pues. Me encanta el debate a mí. Me fascina, me vuela la cabeza. Me encanta encontrarme con personas que quizás no tienen el mismo pensamiento que yo, porque amo la política. Amo la política, me vuela el fucking cerebro hablar de política, puedo estar horas y horas hablando de política en general. Y para mí, lo personal es político. Entonces, me es inevitable politizar todo. Pero en esto que decía Goncho, hay gente que no tiene ganas de divertirse y está perfecto. Entonces, encontrarme con diferentes visiones me enriquece y me hace también irme pensando en otras cosas, ¿no? Como seguramente me queden sonando un montón de cosas en la cabeza después de esta charla. Así que me voy muy contento de haber escuchado diferentes puntos de vista de gente muy experimentada también y que tiene un recorrido largo en esta cosa que llamamos improvisación y teatrito. Así que nada, eso, viva Perón, viejo, nada más.